Hola divinas y divinos, bienvenidos al canal de Greta con Garbo, aunque yo no me llamo Greta. Hoy os traigo un haul de productos de maquillaje y decoración de uñas que me ha enviado Yes Style. Como podéis ver, yo ya estoy maquillada y por supuesto he usado los productos que me han enviado, aparte de algunos otros para completar el look. A continuación os voy a mostrar uno por uno cada producto y podréis ver unas fotos del antes y después de la aplicación. Y empezamos por los ojos con este tinte para cejas en formato de lápiz de 4 puntas, que casualmente yo ya lo tenía en uso y me encanta. Es uno de los que más uso siempre que me maquillo para los vídeos. Además es el mismo color, el Grey Brown, el número 1. Este es el lápiz. Si me conocéis ya lo habréis visto. Aquí os enseño a ver si se ve. Tiene 4 puntas, lo que significa que cuando haces el dibujo de la ceja te hace 4 rayitas a la vez. Rellena muy bien las calvas y a mí me gusta mucho. Este sí que os lo recomiendo. Me encanta y tiene varios tonos. Más rubios, más marrones, más negros. Os dejo las fotos del antes y después de maquillar las cejas. El siguiente producto que me han enviado es una sombra de ojos monocolor de la marca Clio, la colección Prince Eye, y es el Coral Papaya. Es esta de aquí. Mirad la caja, es súper bonita. El color es un anaranjado con un poco de shimmer. Muy bonito. A ver si se ve bien. Y esta sombra es preciosa, es muy bonita. Os aconsejo que si la compráis la pongáis con el dedo, porque con el dedo no se queda totalmente fija en el ojo y no se cae. En cambio, si la usáis con pincel, espolvorea un poquito. Este producto sí que me gusta y ahora os voy a dejar las fotos del antes y el después para que comparéis cómo queda. Como veis, hemos complementado la sombra de Coral Papaya de Clio con otras sombras y al final había que completar con otro producto que me han mandado, que es este glitter de la marca Black Rouge. Es un glitter plateado que se aplica con pincel de delineador y es un plateado con reflejos en otros colores. He de decir que este glitter se mueve una vez aplicado, es difícil, tiene sensación de humedad en el sitio donde lo has aplicado y se mueve. Yo creo que como todas las purpurinas se mueve del sitio. A mí personalmente no me ha encantado, pero para una noche de fiesta, una fantasía, pues bueno, para eso sí puede venir bien. Desde luego para uso diario yo no lo veo. Y lo siguiente que he probado ha sido una máscara de pestañas, es de la marca Subimi Long Máscara, Everlong Máscara. Es japonesa, no es coreana. Y el packaging es precioso, muy bonito. Aquí tenéis el gupillón. ¿Y qué os voy a decir de esta máscara? Pues este es el típico caso de muy bonita por fuera y no vale nada por dentro. Yo me la he intentado aplicar y se queda seca enseguida. Aunque el gupillón sí me gusta, yo creo que la crema que lleva no pinta bien, no se puede repasar, se queda seca enseguida y no me ha gustado nada. O sea, fatal. Esta máscara yo no os la aconsejo. Y otro producto que me han mandado de Clio es este iluminador con un packaging muy bonito. Aquí tenemos la cajita, fijaos, es que es preciosa. Es el tono Golden Time. Como veis, es un iluminador sutil
muy adecuado para maquillajes de día. Es muy bonito, a mí me gusta mucho. Este producto sí que me ha gustado y seguramente lo voy a usar bastante. Y otro producto que me han enviado y me ha encantado es este colorete de la marca Desaem Single Blazer. El tono es Coral Baby. Es un rosa amelocotonado muy bonito. La sensación es aterciopelada en el rostro. Es un colorete muy sutil. Al ser aterciopelado no se mete en las líneas de expresión, con lo cual el efecto es que te quita años. Y de manicura me han mandado estos dos productos. Uno me ha encantado y el otro un desastre. Y como ya podéis imaginar, el que me ha encantado ha sido esta laca de uñas de la marca Olica Olica. Es el tono Red Lipstick. Es un tono precioso, como podéis ver, un rojo agranatado con un toque fucsia o cereza, no sé exactamente, es muy bonito. Lo he estado probando unos días y he de deciros que con una capa el color es impecable, no necesita dos capas, que aguanta unos 3 días sin estropearse haciendo las tareas de casa. He de deciros que seca muy bien y si queréis alargar la vida de vuestra manicura, pues añadid un top coat. Y el último producto que os tengo que enseñar, sintiéndolo mucho, son estas decoraciones para uñas que vienen de China. He visto que están fabricadas en China. Os enseño mis uñas. Me las he ido a poner a una profesional porque yo era imposible ponérmelas sola. No había manera. Entonces, lo que os tengo que decir es que son muy difíciles de poner porque no se adaptan a la curva de la uña. Son un metal muy rígido y no coge la curvatura de la uña. Por lo tanto, las cositas pequeñas aún, pero las que son un poquito más grandes, como la luna o este sol de aquí, pues han tenido que rellenar un montón porque era imposible adaptarlo a la uña. O sea, yo no os recomiendo que os compréis estas decoraciones de uñas, a mí no me han gustado. Como siempre, os dejo todos los productos, los que me han gustado y los que no, en la cajita de información. Comentadme cuál es vuestro favorito de los que os he enseñado o cuál os compraríais. Suscribiros al canal si aún no estáis suscritos. Campanita para no perderos ningún vídeo. Muchas gracias por verme. Como eso y adiós. El siguiente producto, que ya más bien melocotón muy bonito. Uy, a ver si puedo abrir la caja.